Buenas amigos cuberos, este es el segundo video en el que se escucha mi voz para el canal. Y como había dicho en el video del tutorial de cómo armar un cubo de Rubik 3x3 por el método de principiantes, aquí estamos con el video de lo que será la anotación de un cubo de Rubik. Para lo cual, como siempre, iniciaremos extrayendo el bulk, que es el cubo con el que trabajo siempre. Ok. Este video será un poco corto porque es muy fácil entender la notación del cubo de Rubik. Ustedes han de haber observado que en algunos algoritmos existen unas letras, por ejemplo, que dicen R, F, U, D, B, L, I, M, así, etc. Cada letra representa el movimiento de una capa en el cubo de Rubik. Por ejemplo, esta capa es la capa derecha. Todos los nombres de las capas, la letra que utilizan es la letra que tienen en inglés. Es decir, F es la capa frontal, que sería front, en inglés F. Esta es right, es decir, derecha, en inglés, con la letra R. Izquierda, left, con la letra L. Arriba, up, con la letra U. Abajo tenemos D, de down, o sea, abajo. Y atrás tenemos B, de back, es decir, front, right, up, left, down. El segundo aspecto que tienen que entender de la notación del cubo de Rubik es que las letras, si no tienen algún símbolo aparte, son individuales y en sentido horario. Por ejemplo, si aparece en un algoritmo la letra R mayúscula, es esta capa en sentido horario, porque si se dan cuenta, si ven el sentido del giro que hacen, es el mismo que de las agujas del reloj. Si les dicen R, ya entienden, entonces sería así. R', si dice prima, es antihorario, es decir, así. Se podrá estar observando que gira de esta manera, que es contrario a las agujas del reloj. Horario es R normal, R', antihorario. Otro movimiento que puede aparecer en muchos algoritmos es R2 o 2R, que es lo mismo, solo que depende de la notación de quien haya escrito. 2R es dos giros de la capa R, es decir, la capa derecha. Un aspecto que tal vez los que no son muy metidos en el tema del cubo de Rubik podrían confundir. Da igual hacer 2R normal que 2R', porque si se dan cuenta voy a hacer esto. 2R normal, 2R', 2R', 2R normal. Da igual. Entonces, ¿qué otro tipo de notación puede aparecer al lado de las letras? Es posible que en algunos casos aparezca una letra pequeña. Por ejemplo, si dice R minúscula, es R pero dos capas. Es decir, las dos capas de la derecha se mueven en sentido horario. Si dice R minúscula chiquita, es las dos capas de la derecha en sentido antihorario. Esto igual en algunos casos, por ejemplo en cubos grandes, es algo distinto. Para este caso usaremos el 4x4. Por ejemplo, en la notación de 4x4 aparece de la siguiente manera. R minúscula es esta. Para representar doble capa se representa con RW. Pero eso lo haré en otro video, ya que la notación en cada cubo es algo distinta. Volvamos con el 3x3. Ya les expliqué el ejemplo con R. Ahora, ¿qué pasará con L? L normal es esto. Es posible que se confundan un poco porque R normal es hacia arriba y L normal es hacia abajo. Lo que pasa es que si la vemos bien,
esta está girando en sentido horario. Pero si la ponemos a nuestra izquierda, giraría hacia abajo. Nuestra derecha gira hacia arriba. L' gira hacia arriba. Una pequeña anécdota es que yo en un principio, cuando estaba aprendiendo la notación del cubo de Rubik, me confundía entre R y L', porque o sea, es visible que son muy similares, pero les voy a dar un pequeño consejo que yo utilicé para llegar a dominar bien el interpretar algunos algoritmos. Por ejemplo, lo que tienen que guiarse es en alguna capa de su preferencia. Yo me guío por R. Si R, el horario es hacia arriba, L, o sea, su contrario es hacia abajo. Si se fijan en U, el horario es hacia la derecha, bueno, hacia la izquierda, dependiendo de cómo lo miren el giro, porque pateamos el dedito hacia la izquierda. Este es el horario de U. Entonces su contrario D será pateando hacia la derecha. Si se dan cuenta, esto es D. D', U'. Es decir, cada capa se mueve al contrario que su lado opuesto. R horario es hacia arriba, L horario es hacia abajo. U horario es hacia la izquierda, D horario es hacia la derecha. ¿Qué pasa con F? En F es más fácil el distinguir los giros horarios y antihorarios si es normal o es una letra prima. Si dice F, se ve claramente que este giro es en el sentido de las agujas del reloj. Si dice F', se ve claramente que es en contra de las agujas del reloj. Y entonces, si F normal es así y F' es así, entonces F horario, B horario normal sería así, que parecería que lo estamos dando antihorario, pero si nos damos cuenta, lo estamos haciendo horario. Solo es cuestión de perspectiva. Este es B', B normal. Entonces, repasemos un poco. Cuando la letra es normal, gira sentido horario. Si la letra tiene una comita arriba que significa prima, el giro es antihorario. Si la letra está en minúsculas, es así. Es decir, llevándonos dos capas. R normal minúscula, R minúscula prima. L minúscula normal, L minúscula prima. U minúscula normal, U minúscula prima. D minúscula normal, D minúscula prima. F minúscula normal, F minúscula prima. B prima normal, B minúscula prima. Aparte de las capas que tenemos externas, si se dan cuenta también tenemos capas aquí, porque movemos esta y esta. Pero tenemos otras capas que se suele utilizar en algunos algoritmos. Por ejemplo, cuando se quiere hacer algún patrón, se utiliza algunos algoritmos de las capas medias, y cada letra media tiene también su notación. Esto es M normal. M se mueve al igual que L, si se dan cuenta. Esto es L normal, esto es M normal. M', M2 o 2M, como quieran. Es igual que en los otros casos. 2R. Y aquí también da igual hacer 2M' que 2M normal. 2M normal, 2M'. 2M normal, 2M'. ¿Sí ven? Da exactamente lo mismo. Entonces, M se mueve en el sentido de L. Aunque muchos, o sea, se suelen confundir con el movimiento de R. Ahí ya depende prácticamente. Ahora hay otra capa media. Ya hicimos la vertical, que es M. Nos falta la horizontal, que sería E. E
como yo lo aprendí, se mueve en el sentido de D, es decir, E', porque si se dan cuenta es como mover D', esto es E' y esto es E normal. También hay otra letra, que sería esta capa media, que es S. S se mueve en el sentido de F. F gira así horario, entonces S hará exactamente lo mismo. S normal, S', S normal, S', S doble, 2S, S2, S2. Muy bien, entonces hagamos un pequeño repaso hasta ahora. R, L, U, D, F, B, M, E y S. En todos se puede usar la notación de poner movimiento doble, es decir, 2 y la letra que quieran utilizar. Pero en las capas medias no hay como ponerles con letras minúsculas, porque no hay otra capa media. Ya. Aparte de esas letras, encontramos unas letras que se suele usar en algunos algoritmos que son un poco ya más avanzados. Por ejemplo, en el método de Friedrich se utiliza para algunas permutaciones que es necesario rotar el cubo en diferentes sentidos. Esas igual tienen una letra, que serían X, Y y Z, que es decir, en los ejes dimensionales que conocemos hasta ahora, las 3 dimensiones. X se mueve igual que R, es decir, si en algún algoritmo nos dice X normal, giramos todo el cubo como que fuera R. R gira así, entonces giramos todo el cubo. X, X', X, X', 2X, 2X'. Es decir, giramos todo el cubo en sentido de R. También tenemos Y. Y gira en sentido de U, o bueno, así aprendí yo. Es decir, U gira así. Esto es U normal. Esto es U'. 2U, 2U. Entonces, si en algún algoritmo nos dice la letra Y o Y, como quieran decirlo, sería Y, Y', Y, Y', 2Y, 2Y'. Y o Y, como lo entiendan. Y por último, el eje Z. Z lo que nos hace es rotar el cubo de esta manera. Es decir, conservamos esto al frente, es como agarrarlo así y movemos todo. X lo que conserva son estas dos capas, de manera como si lo agarráramos así. Esto es girar en X, esto es girar en y esto es girar en Z. Z se mueve al igual que la letra F. Es decir, si F gira así, si en algún algoritmo nos dice Z normal, es así. Z' es regresando F. 2Z, 2Z'. ¿Entienden? X, Y y Z giramos todo el cubo, no solo una capa. Todo el cubo. X es igual que R. La letra Y o Y se mueve igual que U. Y Z igual que F. Muy bien, entendido eso, podemos hacer lo siguiente. Otro resumen hasta aquí. R, L, U, D, F, B, M, E, S, X, Y y Z. Les pondré abajo en la descripción las correspondencias que les acabo de decir, que X se mueve igual que R y a qué corresponde cualquier símbolo en alguna notación. También se los pondré en el video ya cuando esté editando. Pues bien, con eso acabamos el video de la notación de un cubo de Rubik. Cada letra representa una capa. Cada capa se representa por una letra. Recuerden eso. Si la letra está normal, se gira en sentido horario. Si tiene una comita arriba que significa prima, es antihorario.
Y si está en letras chiquitas, significa doble capa. Pues bien, ¿qué más puedo decirles para que logren entender esto? De que a cada capa opuesta el giro es contrario, es muy fácil de entender para memorizarse más rápido algoritmos. R horario es así y L' es así, es decir, se mueven de diferente manera, porque la vista depende. Pero en todo caso, si se concentran bien, se darán cuenta que están girando en sentido horario, si es normal, y antihorario si es prima. En la descripción les estaré poniendo las letras a las que corresponden los giros que son con el cubo entero, porque al principio a mí también me resultó confuso aprender que, por ejemplo, X' es esto. Significa que si tienes el centro en la capa roja, X' lo pones en la capa blanca, es decir, ahora esta te da al frente. Y si te dice X, ahora esta que está enfrente va arriba. Es muy confuso, pero yo llegué a aprender escribiendo en papelitos a qué letra corresponde cada giro. X es como R, Y como U, Z como F. En todo caso se los estaré poniendo en la descripción para que puedan entenderlo un poco mejor. Pues nada, así acabó el video, guardando al Valk en su caja. Si les gustó el video, suscríbanse y denle like para más videos tutoriales y reviews de los cubos que podrán observar aquí y algunos que ya me compraré a futuro. Pues eso, like, suscríbanse y pues nada, espero que hayan entendido este video y adiós.